sociedad civil, de la sociedad abierta. Entonces esto, muy probablemente en pocos años, estos conceptos se vayan a agregar en las obligaciones morales en ética social de las obligaciones de los ciudadanos, ¿verdad? Que representan en ellos la oportunidad de hacer bien o hacer mal acciones para enfrentar la existencia y la presencia en la sociedad de grupos vulnerables que siempre los habrá. La siguiente. Las personas vulnerables son relativa o absolutamente incapaces de proteger sus propios intereses. Esto ya va más un poco por la línea del derecho. Requieren de la intervención de los demás. Y esto no es precisamente la regla en una sociedad egoísta, hedonista, en donde pues el objetivo manifiesto o por lo menos palpado, aunque se diga otra cosa, es pasarla bien. Y si para pasarla bien necesito olvidarme un poco de los grupos que la pasan mal, pues ese no es mi problema. Se entiende que no se trata obviamente de irse ahorita a donde están los migrantes y llevarles comida, pero es una visión de conjunto. Por lo menos se trata de crear o de provocar, a partir de una visión bioética, una conciencia de responsabilidad frente a este problema de estos grupos. La siguiente. Por ejemplo, esta es una consecuencia de la intervención de personas de la sociedad que, pásame la anterior, requieren estas personas vulnerables de la intervención de los demás. La siguiente. Y estas personas están aquí trabajando porque los directivos de esa empresa se quitaron un poco el tabú que tenían enfrente y dijeron, pues vamos a contratar a los mejores, aunque unos traigan zapatos y caminen sobre ellos y otros los traigan en los pedales de una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Hay aquí en Hermosillo y cada vez más en el mundo empresas que tienen la intención de buscar personal con capacidades diferentes. Lo vemos, por ejemplo, en Home Depot, varios cajeros en silla de ruedas. Lo vemos en McDonald's, tiene meseritos de los que andan limpiando las mesas con síndrome de Down. Hace 20 años era muy difícil que eso se diera. Hace 40 años prácticamente imposible. Hay una iniciativa que mi otro hijo, el mayor, conoció en Guadalajara, que se llama, se me olvidó, pero es una iniciativa que iba al rescate de las oportunidades de las personas con capacidades diferentes. Y entonces era algo así como, no sé cómo se le llaman esas oficinas que reclutan o que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en lo que hace Pepe Gurrola, Tavo, ¿cómo se llama eso? Sí, bueno, pero aquí era, sí, pues sí, pero no para directivos, sino simplemente buscar personas con capacidades diferentes y según sus discapacidades ver dónde se pueden acomodar. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, como reclutamiento de poblaciones vulnerables. Es una iniciativa que partió de un grupo de personas que estudiaron en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Habrá muchas otras, pero esa es la que conoció y bueno, y hacían muchas cosas y pues era una cosa que estaba dando y sigue dando resultados muy, muy interesantes, ¿no? La siguiente. Este señor, Miguel Cotou, igual que a los otros que hemos visto, hay cosas de ellos que uno puede estar muy, muy de acuerdo y hay otras cosas que, Dios mío, ¿no? O sea, hay de todo en bioética, pues son como los filósofos, cada quien trae su librito, ¿no? Y al fin y al cabo esos son filósofos. Este es Miguel Cotou, que él está en Chile
y tiene cosas muy interesantes y hay otras que la verdad hay que verlas con mucha calma. La universalidad de los derechos básicos es cuestionada. O sea, el hecho de que los derechos básicos estén al alcance de todo mundo, no es cierto, dice. No es cierto. Porque solo son reclamables los derechos básicos por personas con ciudadanía reconocida. Vamos a decir, por personas a quienes la sociedad, a través de las instancias, les reconoce el mérito. Ya sea porque lo piden, porque se quejan, o porque conviene, o porque hay una intención política o electorera, en fin, lo que fuera. Dice, los derechos básicos, incluso el derecho a la sobrevivencia o supervivencia, comer, habitación digna, derecho a la salud, es un cuento muy bonito porque muchísima gente que no tiene una real ciudadanía, bueno, son ciudadanos porque tienen una credencial para votar o tienen un acta de nacimiento, pero en realidad no lo son, no comparten con la ciudad lo bueno, están alejados de esas oportunidades. La siguiente. Me parece que eso es cierto. Bueno, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, estas personas, pues es un grupo vulnerable, transitorio, fugaz, pero son los migrantes en el famosísimo tren de la Bestia, ¿verdad? La Bestia se llama el tren, que los lleva desde el sureste hasta el norte, la frontera con Estados Unidos. No sé exactamente qué destino, pero ahí van semanas arriba del techo de los carros de la Bestia. Vi una fotografía hace poco que son carros, son tanques, son circulares. Entonces ahí es más el riesgo de caerse, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero estas personas, ¿quién hace algo por ellos? Muy poca gente, ¿no? ¿Qué organización de la sociedad con resultados de eficacia está pendiente de esta población altísimamente vulnerable? Pues las condiciones en que viajan, por lo menos, pero no tienen documentos, a donde llegan no tienen derechos, ni aquí ni en Estados Unidos, porque aquí también no les va muy bien, que digamos. Están, ahora que es un nuevo negocio del crimen organizado, pues también están a merced de que no se topen con estos grupos, y a donde llegan los corren, les venden la comida al doble porque traen mucha hambre, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas, ¿no? La siguiente. Otro grupo que no está concentrado, pero que está metido allá en el intersticio de la sociedad, es el de las mujeres con un embarazo imprevisto. Porque estas personas, inmediatamente que se enteran de eso, especialmente pues, las madres solteras, sufren una crisis psicológica tremenda. En parte por lo inesperado y en parte por las presiones del entorno, de la familia, de las amigas, de los amigos, del novio. Y hay, efectivamente, felizmente, instituciones que, pero no son muy nuevas, no son muy viejas, son cosas nuevas que se destinan a ayudar a estas personas. Pero hasta hace pocos años no había manera de que ellas encontraran un apoyo razonable. Pero y es en México, por ejemplo, pues es un número creciente de mujeres en estas condiciones. Acabamos de revisar, acaba de publicarse que en Sonora, por ejemplo, en nuestro estado, 1 de cada 5 partos es de una mujer adolescente, 99% solteras, ¿no? Entonces estamos hablando de muchas personas, de un grupo muy amplio, en una situación muy compleja, con mucha vulnerabilidad psicológica, que es capaz de hacer pues, una tontería, o hacerse daño a sí misma, o hacerle daño al bebé.
Entonces, si uno, como miembro de la sociedad, no quiere que eso ocurra, que no quiere que esta mujer vaya a cometer una tontería ni con ella, pues se tiene que hacer algo. Hay que comenzar por identificar, por hacer el diagnóstico, pero alguien tiene que hacer algo. Y yo vuelvo un poco a la bioética en estos casos. La bioética lo que hace es insistir, 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 quizás en su papel teórico, pero cada vez es más una teoría que llega a la práctica, que llega a la familia, que llega a la banqueta, que llega al café, a la sobremesa. Los asuntos de bioética cada vez más están ahí. La siguiente. Una mujer abandonada, que se le corta la compañía, el sustento, la manutención, pues es una crisis tremenda. ¿Cuántas mujeres hay en México abandonadas? Millones. Y todavía apenas se reconocen como grupo en época electoral. Se reconocen como grupo en época electoral. Uno las ve, por ejemplo, bueno, y después, ¿quién hace algo por ellas, no? Como son millones, pues cuentan en las elecciones. No les vaya a pasar como pasó en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos, las personas de edad muy avanzada, pues no contaban mucho, no eran un detonador social. Pero cuando los viejitos se animaron todos a ir a votar hace 8 cuatrienios ahí, ¡ah, caray! Ahora resulta que son distinguidos amigos de cada candidato, ¿no? Y siempre hay, en muchos lugares, en la travesía del itinerario electoral, reuniones con las personas, con los adultos mayores. Nada más que ellos se organizaron muy bien, este es un cuento aparte, e hicieron una asociación, organización, se organizaron. Están por todo Estados Unidos. Y entonces ahora sí se les tiene pues miedo, y se les escucha y se les atiende. Y han logrado muchas cosas, por ejemplo, la edad para descuentos en tarifas aéreas, en restaurantes, en una bola de cosas, ¿no? ¿Usted cree que se los ha dado la sociedad por la cara bonita de estas personas? No, se las ha dado pues porque les tiene miedo y además porque cuentan con el apoyo. ¿Qué senador se puede oponer a eso cuando sabe que la mitad de los votantes o la tercera parte, no sé, pero son mayores de 60 años, ¿no? La siguiente. Las personas abandonadas, los niños especialmente y los adolescentes, la siguiente, son otro grupo vulnerable. Las personas que viven en condiciones de equilibrista, como es esta casa que está pues en una cañada o como le llamen a esto, ¿no? En la siguiente lluvia se les va a venir abajo la casa cuando menos lo esperan. Entonces no se puede vivir así. Esta persona, ¿qué seguridad va a tener, o nosotros, de que esa persona va a estar trabajando contenta cuando se va y deja a los niños pues en un pedazo de lodo que se puede caer en cualquier momento? La siguiente. Habíamos mencionado algo de la tortura. Grupo vulnerable son los cautivos en casi todo el mundo. Esta es la prisión de Abu Ghraib en Irak, hace ya 10 años, recordarán ustedes, unas fotografías que un militar inglés publicó en la red de internet, y hay muchas de estas. Esta es una soldadita norteamericana de ascendencia asiática. Estos son también celadores de esa prisión, norteamericanos e ingleses. Entonces desnudaban a los presos iraquíes que estaban de alguna manera pues apoyando a Saddam Hussein. Los tenían en esta cárcel, era una prisión que la desalojaron y metieron a estas personas. Los desnudaban y los dejaban.
los arrastraban como perros. Hay una de estas personas con una capucha y lo tienen con unos cables eléctricos y está de esta manera, ¿no? Entonces empieza pues al paso de las horas, y entonces pues si bajaba le daba toques, ¿no? Entonces pues es tortura de la Torre de Londres de hace 300 años, es la misma cosa, ¿no? Le decían todo, ¿no? Los avergonzaban. Estas personas, muchas de ellas tienen una concepción por su religión, son musulmanes, en donde la cuestión de moralidad sexual está muy celada, muy vigilada en muchos aspectos, sobre todo en el desvestirse y esas cosas. Entonces, sabiéndolo los militares, precisamente por ahí va la mayoría de las vejaciones que les hacían, ¿no? La supervivencia biológica, que es la primera barrera que se tiene que salvar, el empoderamiento social, es decir, ser reconocido, contar en la sociedad, y la competencia moral, ser respetado. Cuando una persona no tiene lo básico, se muere, se enferma de lo que sea. Cuando una persona tiene lo básico, pero no tiene, vamos a decir, presencia en la sociedad, puede perder la libertad o las oportunidades sin haber hecho nada mal él.